Marcamos 7:01 de la mañana, 12 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a mis compañeros. Hola Juanjo, hola Paula, ¿cómo están? Hola chicos, nos quedamos riéndonos 30 segunditos de más, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, nos quedamos riéndonos un ratito y por eso 7:01. Bueno, por porque eso. yo miro el reloj que no sé si está bien. Claro, no. No, sí, está bien. Está bien, sí. 7:02 tengo en la computadora. Solo por eso. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, con sueño, pero bien. Yo dormí bastante, pero con pesadillas. Para mí porque eran Uy. los de afuera que seguían de bailanta. Siempre uno sueña, eso dice la... Buenos días. Siempre uno sueña, no la- siempre se acuerda. Siempre uno sueña, después no se acuerda. Hola, Juanjito. Hola, buen día. No sé si les conté que la semana pasada soñé con Scaloni. Sí. ¿Lo Sí, conté? al aire no. No lo, bueno. no lo desarrollaste si lo contaste. No, pero- sí, soñé con Scaloni, soñé que estábamos como en una mesa grande que íbamos a cenar, fue muy divertido. En una ¿Estábamos fiesta. nosotros dos? No, pero Nos hablábamos excluyó. de algo de acá. ¿Estaba Santiago? Pero nos excluiste. Venía Santi, venía mi novio, Claro. ¿Y pero por qué era, Julieta y Juanjo no? pero algo estaban en mi cabeza. Da. ¿En serio? Es la clásica, ¿viste? Cuando te quieren. Fue una se siesta. acomodan. Podría ser No presidenta te quejes que de Colombia, sí, tranquilamente. Total, podría re ser presidente. Oigan, hablando Oigan, ¿qué pasó? de presidente Con la de estrella. Colombia, va a ir al parecer Infantino a la posesión de ¿de la Abelardo. estrella? Sí. ¿En serio? Sí, ayer, ¿Pero de dónde lo son tan leí. amigos? No sé, de la vida, de sus, de quizás amigo de amigos, porque Claro. puede ir por ese Es lado. decir, que el presidente de la Nación Argentina, que viaja mañana a la noche Puede. a Quito y luego a... ¿En dónde es? Bogotá. En Cali, perdón, en Cali. en Cali. Y luego a Cali, Colombia. Sí. ¿Se va a encontrar cara a cara con Infantino? Puede. Porque ahora, Podría- ahora no quiero que se afirme nada. ¿Podría llegar a Hay encontrarse? una probabilidad alta de que Gianni Infantino viaje a la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali, en Colombia. Y bueno, ya igual Javier Milei había confirmado que iba Ya a va. estar, que va a estar. Yo así te lo confirmo que va. Exacto. Así que bueno, si se da el viaje de Infantino a Colombia, ahí se van a encontrar. Mirá, Juanjo, periodismo de investigación. ¿No Terrible, entendés lo que acaba de terrible, pasar? terrible. Acabamos de descubrir algo que nadie sabe. ayer la estuve spoileando a Paula y tiene una compañera que también es otra latina, le estaba diciendo revolucionar el canal. Otra latina. Es de Panamá, ¿no? Una panameña. Una Ay, panameña. lo que deben No, ser las dos juntas. No. Yo No, me hago no. amiga de mucha gente, o sea, como de otros Sí. países. Igual es la única amiga ahora que tengo en el canal, básicamente, porque todas mis amigas del canal se han ido a Ecuador, a Chile. Bueno, Porque se son han ido. todas extranjeras. O sea, Claro. vos te haces amigo de extranjeros. Y se van. Así que Y sí. se He van. pedido mucha gente, chicos. Es Sí. feo eso. Y bueno, sí. empezás a hacer amigos de argentinos y no te... No, tengo muchos, pero bueno, nada, Claro. también en. Lo que en pasa es este que si no tema te haces amigos de ser medio argentinos, ONU. viste cómo es esto, es como el ICE. Empiezan a discriminarte y dicen, che, a la colombiana... Claro, No, tengo amigos argentinos, así que perfecto. Avisa, Sí. avisá siempre al aire, Sí, que chicos, todo se tengo- sepa. No. Tengo Por las amigos dudas, que argentinos, cambie no la pasa nada. que haya una reforma Recuerden- migratoria. Ojo, recuerdan la frase de Scaloni, ¿no? Quien tiene un amigo argentino tiene un Tiene tesoro. un tesoro. Wow, te quedó grabada. Así que, Escúchame. sí, la dije Para mí 4 Scaloni veces. nació en otro país también, ¿viste? Bueno, Sí. ¿Se puede contar la pesadilla un Sí, poco? sí. Ah, ¿la mía? Sí. No me la acuerdo, pero sé que era una pesadilla y escuchaba de fondo los bocinazos de la esquina. Y digo, esto es una pesadilla medio verdad. Maquena. Maquena Es tu pesadilla No, real. es el mal. Yo hasta que Maquena no cierre o se mude no voy a parar. No, esto es en serio. Buenísimo. No me están dejando vivir en paz y eso Claro. tiene un precio. ¿Cuánto hace que vivís ahí? Desde noviembre. Ah, está bien, no, Va- pues voy a lleva cumplir- Maquena hace como 20 años, digo, pero no, Claro, está bien. pero nadie me avisó que eso era Maquena. Entonces yo Claro. me mudé y un día me enteré que había un Maquena. Sí. Y ahora es el antes y el después de No Maquena. sabía. Yo conozco Ok. gente que vivió frente a Inc. y también se quería ¿Qué es matar. Inc? Inc. Otro es un boliche disco por que no termina. Niceto, ¿no? Niceto Vega. Claro, pero no ponele, termina. si vos te mudás sobre una avenida como Niceto, y ya voy a las noticias, vos sabés que durante los días de semana en los que se sale o durante los fines de semana es un lugar de mucho movimiento, de mucha música en la calle, de mucha gente que sale de No. noche. Pero Maquena está metido en una zona residencial Sí. donde pasa desapercibido. Igual un sábado en pleno auge de Inc. se escucha en la rotonda de Gutiérrez. Ah, el ¿sí? lío. Sí, Ah, sí. claro. No, el problema con Maquena no es la acústica, se ve que está bien sellado. El problema es la gente que entra, toma, sale de Maquena y se queda rancheando en todas las esquinas de la zona. La gente que entra, sale y toma rancheando de Maquena también queda bien sellada. Ah, También. sí, para adentro, para afuera no se nota, pero yo los Em, gritos los escucho. Por eso. Varios medios ya lo dan por confirmado, la presidencia de Infantino en Colombia. Así que, sí. Periodismo de investigación. 6 minutos pasaron de las 7 de la mañana y tenemos que saber cómo está la calle. Romina Winner, buenos días.
Buenos días, Juli, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está la calle? Bien, bien. Bueno, es una mañana que ya tiene un tránsito bien intenso y con demoras, pero está un poco más tranquilo que ayer lunes que arrancó todo. Entonces hoy los retrasos se dan en Panamericana desde la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hasta 197. Ese es el tramo más comprometido con las demoras y retrasos mano a General Paz. Los que vienen por acceso este se van a encontrar con demoras también entre Ituzaingó y Morón en sentido hacia la autopista Perito Moreno y una autopista Richeri con demoras en la zona de Villa Celina. Todo esto en el ingreso hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La autopista Buenos Aires-La Plata, Corredor del Sur, con un tránsito bien intenso hacia el Bajo Porteño, pero todavía no tiene demoras. Y sí, bien intensa y con retraso fuerte la avenida General Paz entre los barrios de Liniers y Devoto en sentido hacia Lugones. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, incluido los vuelos, están todos operando a horario, Juli. Excelente, gran resumen y con buenas noticias, así que nos reencontramos brevemente. Esperemos que siga así esto. Dale, gracias, Rami. ¿Dónde estamos? El presente se entiende mejor. Ayer se conoció el dato de recaudación. La recaudación tributaria aumentó 1,2% en términos reales. Esto significa que todo lo que recaudó el Estado, Arca, fue mayor porcentualmente que la tasa de inflación anual acumulada para el mes de julio. Por los cobros diferidos de ganancias, esto hizo que finalmente fuera positiva la cuenta. El ingreso de pagos postergados en junio, sumado a la reactivación, explicó el resultado de algunos ingresos públicos, como lo explicó Nadine Argarañaz, que en parte tiene que ver con la caída del gasto real. Porque acá la clave para financiar baja de impuestos es que te baje el peso relativo del gasto en la economía, es decir, que el gasto en términos de lo que generas por año cada vez sea menor. Y eso vos lo podés lograr con un gasto real constante, pero con una economía que te crezca. Entonces, esa es una de las vías, pero el gobierno viene reduciendo el gasto real, digamos, además. Entonces, por ejemplo, nosotros creemos que este año es muy factible que el gobierno termine con una reducción del 3%, del 2% del gasto primario, o sea, sería el tercer año consecutivo de reducción real del gasto en Argentina. Eso es prácticamente inédito, porque esas cuestiones pasaron cuando hubo una crisis en Argentina, pero luego el gasto retomaba, empezaba y se recuperaba, inclusive podía volver a nivel. Ahora el gasto por tercer año sigue bajando, o sea, estás con un 30% de gasto más abajo que el año 2023. 30% de ahorros desde que comenzó la gestión de Javier Milei, lo dice el director del IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que fue funcionario del gobierno de Cambiemos y se dedicaba justamente a esto, a mantener el déficit a raya. Recién cuando llegó Duhovne llegaron a tener algo así como un superávit neto, un 0,1% en superávit primario. Arca ayer informó que recaudó 23 billones de pesos solamente en julio, un 35% respecto al mismo mes del año anterior, casi 2 puntos porcentuales por encima de la inflación corriente en julio. El impuesto al cheque aportó casi un 20%, muy por debajo de la inflación. El IVA aportó 42%, subió en términos reales casi 6 puntos y en el primer semestre todavía estamos en negativo. En términos reales la recaudación cae 4,3% y contando. Ayer bajó el riesgo país fuerte. 411 puntos que venían de viajar a 460 puntos básicos, fueron 22 puntos de reducción porque los bonos subieron. Los bonos subieron porque ayer fue un buen día para los mercados. ¿Y por qué? Trump anunció que está a punto de cerrar un acuerdo con Irán, Teherán lo confirmó y esto hizo que el petróleo bajara $11, que los bonos y activos del mundo también mejoraran y que las bolsas tuvieran una baja en la volatilidad. Todo eso impactó de lleno en los bonos argentinos y eso impactó de lleno, por supuesto, en el riesgo país. Además, ayer el Banco Central volvió a comprar reservas, 18 millones de dólares. En lo que terminó de julio, cerró con 2.200 millones de dólares comprados y ayer se totalizaron reservas brutas por 29.400 millones de dólares. La otra buena noticia de la semana tiene que ver con minería. Ya tiene su propio récord histórico en el año. Así como lo logró la energía, ahora lo está logrando y consiguiendo la minería. Las exportaciones crecieron 84% en el primer cuatrimestre, último dato oficial. Acumuló
3.254 millones en recaudación y exportación. Además, las cifras oficiales muestran un incremento en las ventas de litio y de minerales metalíficos en general. 7 de la mañana, 11 minutos. Vamos a estar hablando también de los compromisos que se dieron ayer en el fútbol argentino, los 5 partidos que tuvimos, el empate sin goles entre Huracán y Atlético Tucumán, lo que ocurrió en Santiago del Estero entre Central Córdoba y San Lorenzo, también la primera victoria de Talleres en condición de visitante, que agudiza mucho más el mal momento que está atravesando Platense. El duelo de dos equipos que venían muy bien, que eran Vélez e Independiente, lo ganó finalmente el conjunto dirigido por Guillermo Barros Esqueloto a través de un gol de uno de sus jugadores juveniles, de Thiago Aguirre, que solamente tiene 17 años y que atravesaba su segundo partido con el primer equipo. Y también vamos a estar repasando temas de lo que tiene que ver con el 9 que quiere Boca. Si finalmente va a ser Ener Valencia, porque el ecuatoriano es uno de los nombres que aparece allí presente, o será el Chimi Ávila. Está Boca en esa búsqueda para cerrar un jugador que pueda aportar en esa zona. Tengan en cuenta que está la lesión de Adán Vareiro y por eso necesitarían sumar a alguien para poder competir sanamente, por supuesto, con Miguel Merentiel, con la bestia, con el uruguayo. Y también vamos a estar mencionando tema de selección argentina, que recuerden, hay jornada FIFA en el mes de septiembre, así que vamos a estar hablando de esos amistosos, de la posibilidad que juegue Argentina acá en el país y que Messi pueda jugar esos amistosos. Y también hablando de FIFA, ya mencionábamos a Infantino, que va a estar esta semana entonces en Colombia, de Trump y de la manera en la cual está buscando respaldo para Infantino para que continúe entonces en el cargo como presidente de FIFA. En días que han sido muy movidos para él, ¿no? Y que muchas delegaciones y federaciones se han manifestado en contra de Infantino e incluso le han sacado el respaldo a lo que era una posible candidatura o continuar en este mandato. Bueno, interesante, porque vamos a ver si se concreta, pero tiraste una primicia esta mañana, nadie la tenía. ¡Ay, chico! Sí, periodismo de investigación. Me siento importante. Además de la semana del Mundial, es la semana mundial, yo pensé que la semana del Mundial de fútbol, dije, pero ¿cómo? Ya terminó el Mundial. Yo estoy leyendo el monitor y dice, la semana mundial de la lactancia materna, y me quedé con fútbol. Sí, esto es súper importante, para las mujeres sobre todo. Se celebra del 1 al 7 de agosto de cada año. Y antes que termine nos parecía importante decirlo, el objetivo de la semana es visibilizar, proteger y apoyar la lactancia materna como clave para la salud de bebés, mamás y el planeta, naturalmente. Los beneficios para el bebé: alimentación natural, amor, cuidado, refuerza defensas, los anticuerpos de la leche materna ayudan al sistema inmune del bebé. La nutrición es perfecta, aporta nutrientes exactos para cada etapa, favoreciendo el desarrollo cerebral y cognitivo. Es un vínculo único que favorece la seguridad emocional del bebé. Los beneficios para la mamá: la lactancia, recuperación posparto, ayuda a que el útero vuelva a su tamaño normal más rápido y disminuye el sangrado. Protección a largo plazo, reduce el riesgo de sufrir cáncer de mama y de ovario. Y con respecto a la pérdida de energía, consume calorías adicionales, lo que facilita bajar el peso ganado en el embarazo. Con respecto a esto de los mitos y la realidad, que se habla mucho, el estrés puede dificultar la bajada, pero no corta la producción de leche, es hidratante y busca calma. No duele si el agarre es correcto. Si duele, revisa el agarre y la postura. Pedí ayuda a la puericultura. Podés dar la teta donde quieras. La lactancia es un derecho, tu comodidad y el bebé primero siempre. Y el mensaje final y recomendación de la Organización Mundial de la Salud dice que no estás sola, que hay que pedir ayuda, que la lactancia es a demanda y con red. La OMS recomienda inicio en la primera hora de vida, lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y mantenerla hasta los 2 años o más junto con alimentos complementarios. Pero parece un tema súper importante. No, es fundamental y viste que no hay mucha comunicación al respecto, Sí. así que bien. Esto es una organización, un ONG que lo difunde. Sí, la Organización Mundial de la Salud. Perfecto. Así que... Es más que eso todavía. Sí, estar comprometido con el tema pues muy, muy importante. De hecho, cuando nació mi hijo, no para ser autorreferencial, pero, pero contanos. Yo fui a los cursos de puricultura y es muy interesante. Para colaborar con tu mujer. Sí, y para entender, de qué se trata. Sí, está buenísimo. Es interesante de verdad aprender. Y después estás muy obsesionado con que el bebé... Tome la leche materna. Sí, no tome leche de Es fórmula. verdad. Porque eso te ayuda inclusive para
enfermedades a futuro, Sí. inclusive para que se enferme menos también. Ayer Dicen hablé que le con dan una- muchas defensas. Sí, ayer hablé con una amiga que tuvo mellizas y me contó que mientras amamantaba, cada vez que una de las dos, porque son dos niñas, tenía alguna febrícula, le daba de mamar y se le iba. Sí, claro. Era como un antibiótico natural. Sí, impresionante, así que es la ciencia. Un saludo grande a Carlos Brancato, un amigo que es doctor ginecólogo. Le y a- mandamos todos un Por saludo. supuesto, y a Paula Maciel, que es Puricultura, que también nos brindó toda esta información. Excelente, gracias Juanjo. Por favor. Tenemos que repasar los datos del tiempo. 12 grados en la ciudad de Buenos Aires en este momento. No sé si va a continuar la garúa finita como estuvo ayer a la tarde, Garúa. muy incómoda, pero Ezequiel tiene toda la información. Bienvenido Ezequiel Marcusi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juli? Chicos, ¿cómo andan? Bueno, en algunos sectores todavía continúa. En La Plata, por ejemplo, todavía se está registrando algo de llovizna. En general predomina la formación de neblina, en algunos sectores bancos de niebla, pero todavía puede haber en la mañana, sobre todo, algo de llovizna, llovizna, muy finito, muy poquitito. Claro. La idea es que el cielo hoy se mantenga mayormente cubierto, que haya poco cambio en la temperatura, se va a mover poquito el termómetro, la máxima otra vez rondando los 16, viento predominante del este, pero sí, en la mañana todavía puede haber algo. En Flores también estaba lloviznando y bueno, y en algunos sectores todavía se puede reducir un poquito más la visibilidad en la próxima hora, así que bueno, mucha precaución a los que estén transitando. Y bueno, insisto con que lo más importante va a llegar el jueves. Mañana todavía una situación similar, podemos decir, en cuanto a las condiciones meteorológicas. Sí puede salir un poquito más el sol durante la tarde y el jueves vamos a tener lluvias y tormentas. Después de eso, un descenso en las temperaturas, pero el jueves ya empiezan a aparecer alertas oficiales para gran parte de la región pampeana y todavía no está incluida en la capital, pero ya seguramente va a estar incluida para el jueves. Así que mañana vamos a volver a insistir sobre esto porque otra vez va a haber fenómenos importantes. Y hoy sí tenemos dos zonas en alerta. Una en el noroeste de Chubut, sur de Neuquén, por nevadas. Esto es la primera parte de la jornada. Alertas amarillos son estos, o sea, no son fenómenos tan intensos. Y el otro alerta es por tormentas fuertes sobre el noreste argentino. Esto es Formosa, el este de Chaco y parte del norte de Corrientes. Esas son las zonas hoy bajo alerta. Y lo último que les cuento, el ranking de temperaturas. ¿Quién aparece otra vez ahora? Vuelve a sorprender. ¿Quién? Ahí se congeló porque debe hacer No. un frío en el ranking de abajo, en el ranking de arriba donde hace temperatura alta, ¿qué pasa? Y lo perdimos. No, es que es terrible cuando siempre le hacen la Sí, para mí cuando congeladita. hace ranking hay alguien que le está pinchando. Presidencia Roque. Ah, pará, Ezequiel, se te cortó todo, Se empezá de cortó nuevo. todo. Tope de ranking, De base nuevo, de no. ranking. Desde buen día. Soy Ezequiel. Claro. Hola Ezequiel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Un grupo de Bueno, ayuda. el ranking de- Hola, soy Ezequiel. Sí. Hola, Ezequiel. Hola, soy Ezequiel, Claro. me dedico a la meteorología. Bueno, ¿cómo es Ahí el está, ranking? soy meteorólogo. Sí. El ranking, miren, 21-1 es la más elevada. ¿Y quién apareció? Volvió a aparecer para sorprender en el ranking. ¿Quién? ¿Se acuerdan? El La niño. Quiaca. La Quiaca. Ah, mirá. Abajo de todo en el ranking. Sí. 3.8 bajo cero ahora en La Quiaca. Es el lugar más frío del país. Claro. Tuvo Quintela por ahí dando vuelta en los medios y lo enfrió. Claro. Quiere otra vez estar ahí en los medios. Bueno, entonces, lo más importante para esta jornada, la máxima a 16 grados, visibilidad algo reducida con neblina y puede haber algunas lloviznas en la mañana, en la tarde mayormente cubierto y mañana una situación similar. Las tormentas fuertes el jueves. Bien, excelente, gracias Eze, nos reencontramos. Hasta luego. El ahora tiene su contexto. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Hoy es el día del panadero. Esto es una Sí. noticia de Juanjo que se la robé porque la estáis viendo en pantalla. Claro. Y la consulta popular es cuál es la factura más rica. ¿Cuál es la factura más rica? La berlinesa rellena de dulce de leche. Ah, qué sofisticado. ¿Y la tuya? Ay, no, la factura es la que tiene relleno de algo. No, Claro. es una media luna, es una Ah. factura. Ah, una media luna. Ah, perfecto. De grasa. Claro. Yo no consumo, así que. no sé. viene, es un descenso de lo que viene del croissant francés. Lo que pasa es que acá le dimos una formita de. Claro, no, y tiene otra más chiquito. contextura la media luna. La Bueno. media luna es un poco más
¿no? A propósito, Más compacta. el Día del Panadero se celebra cada 4 de agosto. Naturalmente, la fecha homenajea a los trabajadores del rubro y recuerda la fundación de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, creada en Buenos Aires en 1887, considerada el primer sindicato de panaderos del país. La curiosidad histórica es que muchos nombres de las tradicionales facturas, como vigilantes, bolas de fraile, cañoncitos o suspiros de monja, Son militares. surgieron en ese contexto y reflejan críticas a burlas hacia instituciones de la época, influenciadas por el movimiento anarquista que impulsó la organización de los panaderos. Mira, calza perfecto con esta era. ¿Viste? El anarcocapitalismo y el anarquismo van casi de la primos hermanos. Pero de verdad, los nombres. Anarcopanadero, de pronto. Claro. Vamos a Anarcopanadero. tener un anarcopanadero. Vigilante, bola de fraile, cañoncito, suspiro de monja, que es bola de fraile en realidad. Ah, no sabía eso, me parece mirá. que ¿Es lo sí, mismo? Sí, tiene como una. No, yo no tengo hay tanta un chip. Hay un vocabulario. montón, es todo un mundo. Sí. Claro. El tema de la... Tenés que en ser cultura consumidor panadera. para En conocer. En Colombia hay. Mira, en Colombia no es por nada, No te pero rías. el pan que hay en Colombia Es increíble. no, es brutal, muy bueno. Claro. Y siempre en el desayuno hay pancito Ti- calientito. ¿Tiene corteza como el nuestro o no? Pues nuestro pan es medio. Debe tener variedad. Sí. Hay de muchos tipos. Claro. Claro, es como acá. Blandito, rollito, de Claro. que hay un montón. Pero el pan nuestro es más el francés, es más con. Pero nosotros tenemos variedad de nosotros panes tenemos muchos infinito. panecitos individuales también que Claro. vas Claro. comprando. No, hay un montón. Claro, nosotros tenemos el pan dulce nuestro, es el de las fiestas, pero en otros países como en Colombia hay pan dulce que es como la factura nuestra. Claro, en España le dicen bollos. Bollos, exacto. Acá lo que tiene es que el pan del interior de la Argentina Sí. es más rico que el de Buenos Aires. Estoy Ah. convencido de eso. Hay ciudades Puede en el ser. interior que vas a una panadería y compras pan y decís, no se puede creer. Dice Joaquín que es por el agua. En Mar del Plata, Claro, sí, es a mí verdad. me los desmitificaron. Me dijeron que las medialunas se hacen con leche. Entonces, que esa es la gran diferencia en la receta. Las medialunas marplatenses son como. Son gloriosas, Sí. son de exportación, Sí. literal. Sí. Si no probaste, estás out. Si vas a Mar del Plata. No sos tenés que- argentina si no probaste. Pau, en Mar del Plata tenés que. Hay que ver qué panadería. No, igual pará. Como todo. Tenés 6, 7 panaderías de cadena que tienen esas medialunas. O sea que son Ah. distintas, pero que tienen ese nivel de Sí. calidad. Y en Bahía Blanca había un lugar que se llamaba, no sé si sigue existiendo, sinceramente, si alguien de Bahía que me diga, que se llamaba Las Marplatenses. Había una panadería que Mirá. eran medialunas marplatenses. Mira. Somos los creadores, ¿viste? No, increíble. No sabía si comer, pasártela por el cuello, una cosa. No, la querías abrazar fuerte. Exquisita. Bueno, ayer con Paulino adelantó, que en realidad él adelantó que había una medida de fuerza en el sistema logístico portuario tras una desregulación de la cartera de Federico Sturzenegger, que dice que no quiere ponerle limitaciones a ciertas normativas que hoy tiene la vía navegable. Hay un paro sorpresivo, que no es sorpresivo porque ayer lo adelantamos, en los puertos que afectó a más de 150 barcos, frenó el comercio de granos y de combustible. Atención, en la ciudad de La Plata me están diciendo que está faltando gas natural licuado, o sea, el GNC, que es el comprimido que se usa para los autos, pero también van a empezar a faltar otros combustibles, sobre todo en aquellas provincias en las que no tienen un fluido o no tienen stock, es decir, que no tienen un caudal que llega por gasoducto. Dice que en una medida de los prácticos son los que manejan estos barcos o barcazas encargados de hacer e ingresar y salir buques, que son los que arrastran el buque grande hasta el puerto y lo devuelven. Hicieron un paro en rechazo a un decreto de Sturzenegger sobre la actividad. Prefectura intimó a que retomen las tareas para dejar de prestarle servicios de un mes y advirtió que consecuencias administrativas habrá y también va a haber causas penales para aquellos que interrumpan un servicio público como el de la exportación o distribución del combustible, que es básico y vital para que la economía argentina se siga moviendo. Ayer también tuvimos una jornada de coordinación para fortalecer el trabajo entre la nación y las provincias frente al fenómeno del Niño. Estamos hablando mucho de este tema. No se lo pregunté a Ezequiel, me olvidé, pero aparentemente hay una proyección de que en el segundo semestre de la Argentina va a llegar el Niño de manera virulenta y eso podría generar inundaciones en zonas productivas agropecuarias. Entonces, esta reunión que se hizo ayer junto con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete de ministros, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en Resistencia Chaco, convocó a otros integrantes de la mesa política, pero también a los gobernadores del Chaco, de Corrientes, el ministro del Interior de la República del Paraguay y
y otras personas. Es muy larga la lista, si se las leo no terminamos más. Finalmente lo que están tratando de resolver y coordinar en este tipo de reuniones, va a haber otra más adelante en el norte, más al norte, noreste de la Argentina, que podría ser Misiones, es básicamente ver qué medidas se pueden tomar anticipadamente para prever que no sea un desastre si realmente afecta el niño en las zonas productivas de la Argentina. Hoy 16:30 el bloque de La Libertad Avanza, al frente Patricia Bullrich, por supuesto, va a dar a conocer las modificaciones consensuadas con los demás bloques en el Senado sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Esto está generando mucho ruido en los medios, mucho debate en las redes sociales y también debate en la sociedad. ¿Por qué? No se entiende bien cuál es la letra chica de la ley, se está discutiendo fuerte si tiene que haber un porcentaje total provincial o distrital de la cantidad de tierras que puede estar en manos de extranjeros, y por otro lado hay otras medidas con las que la gran mayoría de los legisladores está de acuerdo. Por ejemplo, que si hay una toma de tierras o una toma de una propiedad privada, pueda ser liberada después de una medida judicial rápidamente, que no demore más de 2 años, sino que demore menos de 6 meses. Eso está en discusión. El rumor es que el gobierno habría fijado un tope de 25% sobre el 15% actual para poder terminar de conseguir los votos para conseguir esta media sanción en el Senado y que luego pase a diputados. Por ahora es solo un rumor. Ayer hablé con uno de los protagonistas de la negociación y me dicen: van a saberlo mañana a las 4 de la tarde cuando lo anunciemos. Va a haber un mensaje. Va a haber un mensaje. Y seguramente sea ella la que dé el mensaje. Y además, hoy a las 11 de la mañana, cuando abra el mercado, vamos a tener la apertura de una YPF distinta, porque la compañía decidió hacer un split de acciones. ¿Qué significa esto? La empresa va a dividir el precio de sus acciones en relación 1:10. Es decir, que si vos tenés una acción de YPF, te van a entregar 9 y tus 10 acciones se van a dividir en 10. Si hoy la acción de YPF vale $58, vas a tener cada acción por $5.80. No perdés capital, pero vas a tener más cantidad de acciones para tener el mismo monto. Ayer esto fue mal interpretado por algunos accionistas minoritarios que claramente no entienden cómo funciona un split, y se vendió mucho YPF, por eso había caído tanto la cotización. Sin embargo, para YPF esto es un beneficio. Primero, democratiza la cantidad de acciones que puede colocar en manos de privados, pero además consigue más financiamiento porque más personas pueden comprar una acción de $5 o $6 que una acción de $60. Esa sería la lógica. Y por último, hay un dato internacional que dice que Chiquitapia intentó demorar su declaración por otra causa en Miami, Paula. Su abogado pidió que no haya video y que no se filtre a los medios. Una empresa que organizó 2 amistosos de la selección argentina en octubre demandó a la AFA y pide una compensación millonaria en los Estados Unidos. Tapia pidió a la justicia extranjera que su declaración en tribunales sea confidencial y que no trascienda en los medios. Now. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novazol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. La batería es William, mi batería es William. DT, no doy abasto. Me entró un pedido gigante y me falta resto físico para producir tanto. Tranquilo, capitán. Para jugar en primera necesitas el préstamo PYME del Ciudad. Financiamiento para bienes de capital y cuenta corriente para escalar tu producción. Ganemos este campeonato. Este era el jugador que nos faltaba. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Oferta válida para cartera comercial. Vigencia del 2 del 1 al 2026 hasta el 31 del 12 del 2026 inclusive. Sujeto a aprobación crediticia del Banco Ciudad. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en bancociudad.com.ar. ¿Dónde estamos? El presente se entiende mejor. Con los datos de junio, los bancos respiran. ¿Por qué? Porque la mora vuelve a bajar algunas centésimas porcentuales. Según las estadísticas de las instituciones privadas que otorgan crédito en la Argentina, el nivel de mora o la tasa de mora podría volver a la normalidad recién a fines de año o principios del 2027. La tasa de deuda bancaria y financiera mayor a 90 días comenzó a moderarse recién a mitad de año.
Tocó un piso en junio y aparentemente en julio la veríamos bajar con fuerza, simplemente porque quienes no pueden pagar los créditos y son irrecuperables van a quedar fuera del listado de la hoja de balance de los bancos. Quienes están pagando con dificultad están dentro de los planes de financiamiento. Y quienes piden créditos nuevos y no tienen con qué pagarlos en el futuro, no se les están otorgando. Quiere decir que el nivel de crédito que había llegado casi a 15 puntos bajó a 11, 12 puntos, depende de la categoría, y esto está haciendo que se limpien todos los deudores morosos e irrecuperables de los bancos e instituciones financieras. Ayer un informe dio cuenta de que el promedio bajó de 7,7 a 7,6% sobre la deuda total, que las familias pasaron de deber casi 13 a 12,7, que las empresas siguen debiendo bajo 3,5, que es una mora normal, y que los créditos hipotecarios tienen una mora de menos del 2%, 1,4%. En la consultora 1816 dicen en su último informe que la mora en el sistema no financiero está en 33%. Estamos hablando de entidades financieras no bancarias y empresas que financian, por ejemplo, electrodomésticos. Las empresas fintech y las financieras que están por fuera del sistema bancario ven la mora en el segundo semestre cayendo. ¿Por qué? Cortaron los créditos y limpiaron de nuevo la lista de morosos irrecuperables. La buena noticia es que los planes privados de refinanciaciones que están llevando adelante fintech y bancos están siendo muy eficientes. La deuda total de las familias alcanza a 6,5% del PBI actual. La deuda per cápita de esos 6,5 millones de personas es de 2 millones promedio. Si multiplicamos la cartera de irrecuperables, que es un 17%, vemos que en total es 1 millón de personas los que deben y no van a poder pagar nunca. Al menos van a estar en situación 5 en el veraz en poco tiempo. Es una pérdida de 1.300 millones de dólares sobre un total de stock de deuda prestable de 30.000 millones. Esto es 4% del total de las entidades financieras. ¿Es plata? Sí, pero no es plata que le signifique una caída de sus balances a las empresas que les están prestando a las personas físicas y a las familias. En resumen, los bancos no quieren perder plata, pero van o ven el mal menor. Saben que el mal menor en un contexto de corto plazo es perder este 4% del total de créditos que otorgaron sin haber revisado el scoring bancario de las personas que lo tomaron. Lo que saben es que no habrá devaluación, al menos en esta gestión, por lo que es muy probable que si la economía se enderece, se recuperan los salarios o las familias recuperan el ingreso disponible, van a empezar a poder no solamente recuperar parte de la deuda que hoy está casi perdida, y van a empezar a conseguir que esos clientes que fueron refinanciados vuelvan a ser clientes clase A para entregarles nuevos créditos.
Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. 38 minutos pasaron de las 7 de la mañana y Romina Winner nos actualiza el tránsito en este momento. Sí, hay un fuerte choque en Camino del Buen Aire. Esto es a metros de Panamericana en sentido hacia el norte. Ahí la circulación está reducida. El Camino del Buen Aire vincula acceso oeste con Panamericana, o sea que es un enlace de mucha circulación. Además se da otro incidente de tránsito en la autopista 25 de Mayo, a la altura de San Pedrito, en sentido al centro. Hay demoras desde la zona del enlace de autopistas Perito Moreno y de Lepiane. Siguen los retrasos fuertes en Panamericana, ahora en 397 y el Camino del Buen Aire en sentido a General Paz con retrasos en la zona de Mataderos, Liniers, Devoto, todo en sentido hacia Lugones, y lenta la conexión de Panamericana con General Paz para bajar a Lugones y continuar hacia la autopista Ilia. Los servicios, trenes, subtes y premetro, a horario, Juli. Gracias, Romy. Chau. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. 7 de la mañana, 39 minutos. Repasamos un poco lo que ocurrió ayer en el fútbol argentino. El 0-0 entre Huracán y Atlético Tucumán. También lo que tiene que ver con la gran victoria de Central Córdoba. Primer resultado positivo entonces para Sebastián Domínguez a cargo del equipo de Santiago del Estero ante San Lorenzo. Un San Lorenzo que realmente, en lo que tuvo que ver con el segundo tiempo, sobre todo fue superior. Y Pipo Gorosito, el entrenador, que él mismo recalcó y reconoció que no se tenía por qué regalar una primera parte de la manera en la cual se hizo. Central Córdoba sufrió hasta el final, pero bueno, lograba conseguir entonces los primeros puntos en este campeonato, y a partir de este resultado, River quedó como el único equipo del campeonato que todavía no ha podido sumar entonces absolutamente nada. Un San Lorenzo que manejó el juego pero no pudo concretar, e incluso Central Córdoba estuvo cerca de concretar y de tener el segundo gol, pero no lo pudo marcar ya por un tema de falta de definición. Algo de polémica sobre el final, en los últimos minutos del segundo tiempo, también una jugada de Facundo Gulli que armaba, que lo bajaban en la puerta del área. Y bueno, se quería que se revisara, por supuesto, esta acción para saber si era penal o no. Y no pasó absolutamente nada con el árbitro, no fue al VAR ni nada. Nos vamos ahora a Vicente López, porque allí Platense recibía a Talleres. Platense es de Vicente Claro, López. Platense estaba recibiendo a Talleres. Es más, la gente que estaba transitando ayer por esa el zona Calamar, de General le dicen. Paz, exacto. El Calamar. Bueno, veía que estaban cerrados ya algunas salidas muy cercanas ya a la cancha. Y Platense, que sigue en esta situación bastante complicada. Fue primera victoria para el equipo cordobés de Jorge Sampaoli, 4-0. Además, con goles, sobre todo el segundo tiempo, en el que Platense defendía muy mal. Se llegó mucho a partir de tiros de esquina, incluso a favor de Platense, que resultaron en gol de Talleres. Fue increíble. Doblete para Rick, el jugador brasileño, minuto 43 abría la cuenta, así se cerraba la primera parte, y en el segundo llegaría Valentín de Pietri para anotar el 2-0, Franco Cristaldo marcaría el tercero, y luego Rick a los 3 minutos marcaba entonces el 4-0. Una primera parte pareja, y ya para el segundo tiempo, todo se iba a desequilibrar mejor a favor del equipo de Sampaoli. Ojo que la hinchada de Platense le pidió explicaciones a los jugadores, claramente, por estos malos resultados. Se quedaron un ratito ahí al final del partido. Ahí estamos viendo las imágenes. Esto lo hicieron con Nacho Vázquez, con el capitán de Platense, para que hablaran acerca de esta situación en la cual le piden claramente al equipo que salga de allí, ¿no? Pero bueno, un resultado bastante complicado, una derrota abultada, y les digo, sobre todo por la manera en la cual se daban los goles de Talleres. Y nos vamos ahora a repasar la gran victoria de Vélez en condición de local ante Independiente. Era un partido que presentaba además a dos equipos que venían mostrando cosas muy interesantes. Yo creo que lo de Vélez, más allá de la salida de jugadores, el equipo que ha formado Barros Esqueloto, con ese equilibrio entre jugadores jóvenes y algunos de más experiencia, es muy positivo, porque no depende de un jugador. Y sí, estamos hablando de un equipo que le da la salida y tiene muchísima proyección respecto a jugadores juveniles. Thiago Aguirre, por ejemplo, de 17 años, fue el encargado de marcar el único tanto del partido al minuto 70. Muy parejo el partido, hay que decirlo. Y bueno, finalmente Vélez se queda entonces con esa victoria. Hizo méritos para quedarse con el partido.
fue quizás más incisivo también con las oportunidades. Rodrigo Rey, el arquero de Vélez, que tuvo varias salvadas entonces para evitar incluso que el marcador fuera más amplio. Y Barros Esqueloto, que destacó y dio muchas cualidades de Thiago Aguirre, dijo es un jugador que tiene mucha movilidad, confía plenamente también en cada pelota que intenta tomar, va para adelante y demás. Habló justamente Thiago Aguirre, el jugador de 17 años, que hace muy poco firmaba un contrato a nivel profesional, segundo partido con Vélez, y ya tuvo la posibilidad de marcar gol. Sí, bueno, tengo toda una vida, como vos decís acá. En la fábrica él me enseñó a ganar y a poner garra como los hice hoy. A Guillermo nos da la confianza que seamos atrevidos, que encaremos, que hagamos todo lo que nosotros sabemos hacer. Y eso te da confianza a vos mismo para entrar a agarrar la pelota y querer encarar. Así que nada, eso no, Guillermo. En el gol pensé todos los años que estuve acá, lo que la luché, mi familia. Casi me largo a llorar, pero bueno, no puedo, soy un poco duro con eso, pero bueno. Bueno, pensé todos los años que estuve acá en mi familia. ¿Cuántos años estuvo ahí? Si tiene 17. Bueno, ¿ves? Es increíble. Se acaba de nacer. Él va y abraza, es muy lindo. Sí, no, sí. Pobre 17 años. Claro, va al colegio todavía. Hay un dato muy interesante que da Vero Brunati, esta periodista argentina, lo hace a través de redes sociales. Dice, Vélez tiene una de las mejores canteras de la Argentina. Thiago Aguirre, que tiene 17 años, bueno, marcaba el gol de la victoria, es ejemplo de esto. Y dice, desde 2009 hasta hoy, Vélez superó $200 millones en ventas de futbolistas que han surgido de su cantera. Hablamos de Thiago Almada, de Santiago Castro, de Gianluca Prestiani, de Máximo Perrone, Nico Domínguez, Santiago Cáceres, Lucas Orellano, Francisco Ortega, Valentín Gómez, Cristian Ordóñez, Álvaro Montoro y Nicolás Otamendi, que fue esa transferencia previa también, pero bueno, emblemática para la cantera, ¿no? Obteniendo además ingresos muy relevantes. Así que bastante y de mucho mérito, ¿no? Realmente esta victoria de Vélez ante Independiente. Gustavo Quinteros, que dijo que bueno, que claramente no era el partido que querían y en plan la falta de eficacia les pasó factura. ¿Dónde estamos? Tu actualidad no se detiene. Vamos a escuchar a las voces de los protagonistas que nos hacen un resumen en audios. El gobernador de Neuquén estuvo por Buenos Aires y en algunas entrevistas dejó en claro que sin el sistema de inversiones o el régimen de inversiones con incentivos sin impuestos no hubieran podido desarrollar lo que hoy pasa en el mundo de la energía y el petróleo. Rolando Figueroa decía esto. Contribuye mucho. El RIGI fue muy positivo. El RIGI sobre el upstream fue sumamente exitoso. El otro día me lo decía Toto, ¿no? La verdad que estoy sorprendido cómo ha impactado y no lo habían metido al principio, ¿no? Entonces, la forma en la cual, por ejemplo, nosotros tenemos en la provincia de Neuquén, yo como gobernador me importa la provincia de Neuquén, ¿no? Entonces, teníamos un costo fiscal de la reducción de coparticipación en base a la reducción del impuesto a las ganancias que provoca el RIGI. En los próximos 4 años de acá hasta el 2030, teníamos un costo fiscal de $6 millones. 6 con 6 RIGI, en realidad hay más de 10 ahora, pero los 6 primeros RIGI. Eso nos va a generar en estos 4 años regalías por $1.800 millones. O sea, los 6 millones que se pierden de ganar... Se multiplican por 300. Los 6 millones de dólares que se pierden de cobrar por ganancias, los terminan... Cobrando en regalía y también en actividad, porque eso también derrama con ingresos brutos y otras actividades, porque eso genera actividad en el lugar y genera certeza a las empresas. Por lo que, repito, nosotros tenemos que darle certeza al empresario que va a invertir, porque tenemos que competir con los Estados Unidos. Y el valor, somos tomadores de precio, no formadores de precio. Con lo cual tenemos que ser eficientes cuando salimos al mundo. Y el gobierno nacional también gana con el RIGI. Hernán Lacunza, ex ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri, también ex ministro del gobierno de María Eugenia Vidal, ahora es candidato para el 2027 a presidente de la Nación por el PRO, según dijo él y según dijo Mauricio Macri. Dijo que deben surgir propuestas que no vengan a romper nada, refiriéndose al gobierno actual y al presidente Javier Milei. Que pensando en el país, ya no en el PRO, en la Libertad Avanza, en el PJ o en lo que es lo que deberíamos pensar. Que surjan primero voces y segundo propuestas electorales, liberales, republicanas, conscientes y que si tienen chance competitiva, sácame a mí, no importo yo. Es una propuesta colectiva. Que no viene a romper nada, sino a mejorar, le baja la chance le baja el riesgo cambiario.
Ayer comenzaron las clases después de un receso invernal. Algunos colegios hoy martes todavía no están recibiendo a los alumnos. Entonces habló Julio Cordero, el secretario de Trabajo, y habló sobre las paritarias docentes y el conflicto que se generó entre los gremios docentes en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país. Lo que es importante destacar es que es un paro, por lo menos para cuestionar, en principio porque nosotros dejamos muy claro, perfectamente bien claro, que los salarios docentes, o lo que se llama la paritaria docente, se discute por cada una de las provincias y CABA. O sea, son las autoridades locales las que desde 1992 tienen la administración y las definiciones de cuáles son los salarios que va a haber para la educación en cada una de las provincias. Y el año pasado, en esta misma línea, se estableció en un decreto, se indicó que el Consejo Federal es el que tiene que determinar cuál es el salario mínimo docente para toda la Argentina, que está compuesto justamente por todos los representantes de las provincias y de CABA. Juan Grabois, diputado nacional, fue consultado respecto a la gestión actual y lejos de querer presentarse a candidato a presidente para el año que viene, criticó la gestión actual y dijo también que tienen una misión como opositores. Ahora, yo preferiría un frente homogéneo ideológicamente, con Miriam adentro, o sea, lo tengo clarísimo eso. Yo puedo tener las diferencias que sea, pero el crecimiento de Miriam, a ver, que crezca Miriam y no crezca Villarroel, ¿cómo no voy a estar contento? Yo a veces escucho a algunos compañeros que con algunos argumentos que pueden ser tácticamente legítimos, como de dónde salen esos votos, ¿no? Que es una discusión, si va a ser un elemento que genera una función. Pero lo otro da nitidez, lo otro da un mensaje claro de qué lado estás. Pero a ver, que crezca de la izquierda, tironea para ese lado. Claro. Y en un momento de reacción, y en un momento de reflujo, y en un momento donde crece la derecha y la ultraderecha, que haya un sector que esté tironeando para la izquierda, es bienvenido eso. Y ojalá podamos unirnos. Es complejo. Para mí, lo veo con más claridad que nunca. No, nosotros tenemos una misión histórica que es sacar a este tipo de la Casa Rosada. De la mejor manera que una estrategia de poder y una estrategia electoral nos permita, en aras de lograr un objetivo que para mí es superior, es un objetivo patriótico, que es sacar a Milei del gobierno. Yo quisiera apoyar a un candidato o a una candidata apasionadamente que tenga esta nitidez política de la que hablamos al principio. El gobernador de La Rioja también fue parte de las entrevistas del día de ayer y llamó la atención porque dijo todo lo contrario de lo que están tratando de hacer los candidatos que irían por el peronismo en 2027. Y por último, Ari, lo que hay que advertir a todos los inversores, que el peronismo va a revisar absolutamente todo va a revisar el peronismo, y va a ocultar todo lo que es este gobierno, y lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar, lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar, vamos a recuperar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado y que empiecen a querer invertir apropiándose de cosas que no les corresponden. Quintela lo llamó desequilibrado a Milei, fue consultado ayer en una radio a la mañana sobre este tema y sobre lo que también había dicho Villarroel. El presidente dijo esto. Me encanta, porque los únicos que, mire, cada vez que usted tuvo alguien que cambió la realidad, ¿sabe cómo lo tildaron antes? De loco. Así es que, digamos, de vuelta, entiendo que los enamorados del status quo, el que quiere cambiar las cosas, digamos, lo traten de loco. Además, digamos, qué sé yo, ahí probablemente tenga algunas definiciones bastante raras, ¿no? Digamos, porque, qué sé yo, probablemente haya cosa que sea más casta en Argentina que Gildo Infran, digamos, que Quintela, o digamos abrazarse a Isabel Perón, que es la economía del Rodrigazo, es decir, que multiplicó por 6 la inflación, que multiplicó por 6 los pobres y que políticamente, digamos, era el modelo de la AAA. Bueno, listo, digamos, la vida. O sea, a mí, digamos, que me digan loco por querer cambiar la Argentina, una Argentina decadente, los tomo como un halago. Y para cerrar, Carlos Bianco, que es jefe de ministros del gobierno de Axel Kicillof, dijo algo sorprendente que fue claramente repudiado por muchos de su espacio. Le preguntó a la inteligencia artificial cuál era el diagnóstico del presidente porque no lo ve bien. No me voy a referir, como hizo Villarroel, a las facultades mentales del presidente, pero ayer a la noche cuando vi esto, me permití hacer una consulta a la inteligencia artificial, que hoy nos da respuesta a casi todo, y le pregunté sencillamente, ¿qué problema tiene aquella persona que ve terroristas en todos lados? Acabamos de ver eso, ¿no? ¿Está bien mi pregunta? El prompt, digamos. ¿Está bien el prompt? Me contestó que tiene, lo digo, es un diagnóstico médico, delirio persecutorio. Yo le pregunté eso, vi eso y dije, tiene un problema, ¿no? Ve terroristas en todos lados. ¿Cómo se llama el diagnóstico de la persona que ve terrorismo en todos lados? Y la inteligencia artificial me dijo que es una patología que se llama delirio persecutorio. Solamente voy a decir eso.
Bueno, ahí tienen, es increíble. El doctor Carlos Bianco diagnosticó al presidente con la inteligencia artificial. Son las 7:53 de la mañana. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? El placer de reencontrarlos. Buena mañana, buen día. 7:57. Buenos días. Hola, Buen Juli, ¿cómo día. está? Que me sumo. Hola, Paula. Hola, ¿cómo estamos, Juanjito? Hola, buen día, Pauli. ¿Todo bien? ¿Y Qué tú? lindo martes tenemos en Sí. perspectiva, ¿Sí? ¿eh? Sí, cielo señor. despejado, muy cálido, agradable. Temperaturas que, como decía Ezequiel Marcusi, van a tender a introducirnos en una especie de primavera dentro del invierno, ni siquiera otoño. Escucharon ustedes, ¿no? Primavera. Primavera, ni pero- siquiera otoño. Sí. Ojalá que llegue. No, pero ustedes son muy friolentos. Muy friolentos. No, Sí, muy no, friolentos. es verdad, es verdad. Los dos. no son parámetros, digamos. Eh, diría algún estamos amigo. por gestionar un caloventor para acá abajo. Dios. Abajo de la mesa. Al No viejo se ve. estilo, la vieja usanza. Claro, digamos. como los viejos noticieros de Si no televisión. ponemos un hogar, no te das problema, tranquilo. No, Yo tengo bueno. manta en Una el auto. salamandra. Tengo manta en el auto, salamandra. por ejemplo. Nada, parece que una manta La ya queda cargo. estéticamente va a quedar flojo. Pero si No. querés lo usamos. Che, quedó en mi paraguas, tu paraguas en mi auto. No te preocupes. Tengo que devolver. Gracias, porque el viernes, con la intensa y copiosa lluvia, etcétera, no había traído paraguas ni piloto, dije. El diluvio. Me empapo. Y Paula dijo, no, yo tengo uno de más. etcétera. Exacto. Pero eso es de colombiano, porque ¿quién tiene dos paraguas? No, ella. Claro. Porque se me olvidó uno, así que quedaron dos. Está pensando en que se quede sin trabajo va a empezar a alquilar paraguas. Mujer precavida si las hay, digamos, ¿no es cierto? Vale por dos. Vale por dos, correcto, definitivamente. Bueno, está trabajando la policía en el lugar. Facundo Moyano está demorado. Lo ha denunciado una mujer por violencia de género. Fue pasada a las 5 de la mañana en el barrio de Belgrano. Esto ya es oficial. La chica se llama Candela, tiene 23 años. Y efectivamente Moyano ha sido denunciado en Sucre y Virrey Vertiz, aparentemente por un ataque de nervios. Ambos presuntamente bajo los efectos de alcohol o alguna otra sustancia. La mujer refiere haber sido golpeada, interviene la policía, el parte policial dice, concluyente a esta hora, estaban bajo los efectos de las drogas. Entonces, bueno, ¿Quién esto llamó a la es, policía? Salieron ¿Ella? corriendo del edificio, etcétera. Aparentemente, la llamada después de los gritos y demás fue de vecinos al 911. Ok, perfecto. Por eso lo interceptan en una esquina en porque la salen a Belgrano buscar. y ellos habían bajado o habrían bajado de un edificio. Así que está demorado a esta hora Facundo Moyano. Dios. A esta hora está demorado. Casi 3 horas después de todo el episodio. Supongo que haciéndole preguntas y demás. Así que estamos trabajando un poquito sobre la última información al respecto. La novedad que definitivamente atraviesa la información bien temprano, que no están los diarios y con la cual nos despertamos en el transcurso de esta mañana. Bueno, te escuchaba, Paula, de respecto a lo que fue ayer la gran victoria de Vélez, que ha hecho un gran equilibrio entre los maduros y los juveniles. Tiene un gran plantel, definitivamente juega muy bien al fútbol, más allá de que el equipo de Quintero Independiente es un equipo sólido, venía invicto, se lo rompió efectivamente se lo rompió el equipo del mellizo Barros Esqueloto. Vélez ganó 1-0, lo que no tengo tan claro porque no vi el partido es si fue todo lo concluyente en términos de victoria que algunos auguraban o si fue un partido muy parejo donde sacó una luz de ventaja. Fue muy parejo. Rodrigo Rey tuvo varias intervenciones también, el arquero de Independiente, para que el marcador no fuera superior. Y bueno, ya hasta el segundo tiempo se concretaba el único tanto, el de Thiago Aguirre. O sea, pero fue 17 finito, años. digamos, no fue Sí, no, fue muy parejo. una hegemonía, digamos. No, de- no. Bueno, ¿cuántos temas en el mundo que esta mañana tenemos, Juli? Porque Un montón. te escuchaba recién y efectivamente eso quiero complementar, que por caso, miren, Irán ha descartado negociaciones a esta hora con Estados Unidos sobre el estrecho de Hormuz. Negó todo tipo de existencia de conversaciones. Todo esto luego de comentarios del presidente Trump, quien sugirió que se estaban llevando a cabo discusiones para reabrir efectivamente el estrecho, y después de la definición de ayer de que amenazó a Irán, Trump, con el mayor bombardeo desde la Segunda Guerra Mundial. Trump que por supuesto amenaza, avanza, después retrocede, después cancela operaciones, después activa mecanismos de defensa de manera grandilocuente a través de las declaraciones. Así venimos desde el 28 de febrero. Pero pará, esto es a esta madrugada, lo acabas de contar. Ayer a la noche yo revisé los diarios norteamericanos que decían: Estados Unidos e Irán iniciaron contactos para destrabar el conflicto. Washington frenó operaciones militares y en las conversaciones diplomáticas se garantiza el tránsito del estrecho de Hormuz. Anoche, Bueno, no. 12 de la noche. A tal punto que un buque de carga fue impactado por un proyectil de origen desconocido mientras transitaba por el estrecho de Hormuz. Todo esto en la madrugada de hoy. La agencia marítima británica alertó sobre el incidente ocurrido en la madrugada sin reportar heridos ni daños significativos en la embarcación. El suceso tuvo lugar aproximadamente 37 kilómetros al noroeste de Al-Qasab, una ciudad costera de Omán.
la autoridad de aplicación, la autoridad marítima, la agencia marítima británica, fue notificada por la tripulación del carguero cuyo nombre no ha sido revelado públicamente. Esto pasó esta madrugada, hace un instante. O sea, efectivamente, en el mundo tenemos que Irán descarta las negociaciones por el estrecho de Hormuz con Estados Unidos, que hubo un incidente y un proyectil impactó sobre un carguero en la zona cercana a las costas de Omán, que Trump evalúa una última chance antes de endurecer su postura con Irán. Por lo tanto, lo que está diciendo es que le está dando una chance, pero que no la está encontrando, que no está siendo nítida, que no está alcanzando un acuerdo. Y además de todo esto, Israel esta mañana acaba de comunicarle a los Estados Unidos que expresa múltiples reservas para el plan de paz en Gaza y que por lo tanto continúa con los ataques aéreos. O sea, da la impresión que Trump negocia, acuerda, pacta, después intenta convencer a los damnificados o perjudicados eventuales. Estos le dicen que no y entonces todo vuelve a foja cero. ¿Me explico? Por lo tanto, en realidad Trump está introducido en conflictos que están fuera de su alcance, de su órbita, que se ve arrastrado por otros y que después no sabe cómo salir. Quiere salir, no del mejor modo. La negociación no es todo lo fructífera que sus aliados quieren o sus adversarios desean, y por lo tanto esos acuerdos caen bolsillo roto. Ahora en el medio mueve acciones, expectativas, los precios de los crudos, con lo cual supongo que el yerno, todos los amigos deben estar haciendo una ganancia formidable. Porque esto es información, ¿cómo se llama? Calificada. Asimétrica. Y calificada. Y los comunes como yo perdiendo plata. Exacto. Sí. Bueno, correcto. Claro. Nosotros creyendo en las mieles de no sé cuántos que no están redundando ni expresando beneficio alguno. Bueno, así que hay en el mundo crecientemente en los Estados Unidos una objeción que yo creo que le va a pegar en la campaña electoral. Obvio. Porque además recuerdan lo de Gianni Infantino. ¿Te acordás lo de Gianni Infantino cómo termina? Termina con un pedido explícito de la UEFA de no respaldarlo para la reelección. Termina con probablemente el mandato de Gianni Infantino, que iba camino a su reelección y ahora la tiene recontra complicada, por pactar con Trump para que su yerno se quede con la privatización de la Copa del Mundo próxima y que una parte importante del negocio del fútbol lo obtenga el yerno de Trump. Ese mismo que había presentado un plan de reconstrucción de la Franja de Gaza, con un desarrollo inmobiliario extraordinario, con torres formidables, si es que había paz. Con lo cual muchos dijeron, para. O sea que acá todo lo que se trata al fin y al cabo es negocio. Lo cual efectivamente yo creo que en el mundo Trump, que es el hombre de negocios por excelencia, primero fundamentalmente es un empresario, después eventualmente un presidente, porque definitivamente es presidente, pero su cabeza, su lógica, su inercia, actúa como empresario. Claro, no. Trump y cree que es dueño de Trump un es Estado. empresario y está trabajando de presidente. Esa sería la definición. Correcto, pero ese trabajo de presidente, muy bien, lo hace con lógica empresarial. Claramente. Y no necesariamente esa lógica empresarial que rige para beneficios de empresarios es traspolable a la administración del Estado, en todos los casos. Bueno, así que me parece que es muy importante, porque ayer que empezábamos la mañana diciendo, bueno, parece aflorar la idea de un contexto de bastante más tranquilidad del que veníamos transitando. Probablemente en la necesidad de Trump de dejar atrás conflictos que lo están empujando a índices de popularidad muy bajos en los Estados Unidos. Ultra bajo, te diría. Sin embargo, hoy tenemos lo exactamente contrario. Irán dice, yo no negocio, en el estrecho de Hormuz aparecen efectivamente proyectiles impactando en cargueros, Israel pone reservas a los acuerdos de Estados Unidos en la Franja de Gaza para aportar a la paz y vuelven los bombardeos. En fin, da la sensación que es todo muy complejo. Mientras tanto, en Washington tenemos incendios forestales que están provocando una evacuación masiva de al menos 65.000 personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares. En Washington se consumieron más de 3.200 hectáreas. En Grecia, mientras tanto, en el quinto día de combate de los incendios, hay un respiro porque bajó un poco el viento. Pero sí tuvimos muertos y en la zona del noroeste de Atenas la situación está desbordada. Son los incendios más importantes en Grecia en las últimas 6 décadas. Esto es lo que dicen los reportes, recordando que en España, por ejemplo, se prendieron fuego 7 veces más hectáreas de las que se habían incendiado el año pasado, generando ya una crisis. El año pasado, imagínense, este año. Bueno, mientras tanto, en Corea del Sur hubo 16 muertos por la ola de calor. Corea del Sur está con ola de calor. 16 muertos. Lo confirmó el Ministerio del Interior. Desde el 15 de mayo hasta el 2 de agosto. 2.025 individuos han requerido atención médica debido a problemas de salud relacionados con el calor extremo. Todo esto llevó a Seúl a emitir un estado de alerta máxima en respuesta a la situación. Corea del Sur. Absolutamente aleatorio el calor y ahora
tiene una ola de calor intensa que produce muertes. En Japón Hay un murieron cambio. 40 personas hace un mes, menos de un mes. Sí, efectivamente, también por ola Sí. de calor. Bueno, y hoy tenemos, sí, en el mundo, la Unión Europea debatiendo el refuerzo fronterizo tras el ingreso masivo en Ceuta, crisis que aparentemente está contenida, que ha sido zanjada, con la mediación del presidente de España y las autoridades marroquí. Todo parece ser un contexto bastante armado, por lo que se deduce. Sí. En cualquiera de los casos expone un tema migratorio que es de enorme preocupación y muy fogoneado políticamente por las derechas en cada uno de los lugares, pero es un tema real, concreto, Claro. que el europeo vivencia, transita y que no puede resolver del modo más asertivo desde hace ya un buen tiempo. Todo lo de Ceuta lo potenció. Hoy hay una reunión de los ministros, 22 ministros, para resolver finalmente algún tipo de política común de cara al futuro. Más allá de que Ursula von der Leyen, como decíamos ayer, la titular de la Unión Europea, felicitó a los mandatarios de España y Marruecos por la gestión de la crisis. Bien, que al final del camino ayer- igual terminó con casi 90 muertos, ¿no? Ayer en un informe de un banco de inversión, que esto leen claramente los que toman decisiones financieras, apareció un resumen de cuáles fueron los focos o las causas de este conflicto. Y me llamó la atención esto. El efecto llamada. Dice, es un rumor masivo. La chispa principal fue la propagación vertiginosa de un rumor a través de redes sociales entre grupos de jóvenes en el norte de Marruecos, donde se afirmaba falsamente que la frontera española estaba abierta y se podía pasar sin papeles. Exactamente, y es muy importante lo que Tremendo. traes y lo que revelas, porque es lo que dice como argumento el gobierno de España respecto a que hubo incentivos para. Claramente. Y que todo fue organizado y que por eso estaba controlado, pero sin embargo, ante el desborde de más de 60.000 personas cruzando la frontera, se generaron las situaciones de tensión que ya todos vimos. En el medio muchos se ahogaron. La mayoría de los muertos fueron por ahogamiento, no fueron por enfrentamientos con Claro. la policía o el ejército. ¿Me explico? Porque era un intento desesperado por llegar a la costa, que es lo que habitualmente ocurre o ocurría con los balseros cubanos o tantos otros, digamos, que hemos visto en la historia reciente, incluso en la región. Bueno, así que efectivamente mucho hay de eso y mucho se habla sobre Es ese porque tema. en la nueva época, sin redes sociales, por esto no hubiera sido gestado. Y Y, bueno. ahí dicen que también había muchos que te tratan con personas en el sentido de que yo te cruzo cobrándote en negro, haciéndose un negocio particular, aprovechándote de la ingenuidad de la persona que quiere mudarse de continente. Correcto, y imbuido Terrible. sobre una lógica comunicacional del sesgo de confirmación, donde Total. vos en las redes encontrás todo lo que vos querés encontrar. Exacto. Y por lo tanto, efectivamente, por ahí terminás validando lo que es una clara fake o, como en este caso, una artera intención de desestabilización, Una campaña, probablemente de algún claro. sector que desconocemos quién, con qué intereses y bajo qué contexto y con qué tutelaje. Bueno, ya a las 8:10 en la mañana tenemos una temperatura ya de 12 grados 2 décimos, un poquito más frío que en el día de ayer. Ayer por la noche se sintió un poquito más la temperatura bajando, pero va a ir subiendo y la perspectiva es de buen clima en principio. Hemos tenido un lunes que intercambió algunas precipitaciones con el cielo total y absolutamente nublado. Sí tenemos muchos alertas, con la perspectiva además de tormentas en Entre Ríos y mucha nieve en Río Negro y Neuquén, al cual en Neuquén se suma el viento y efectivamente la lluvia. Después con Ezequiel vamos a hacer un poco este recorrido. Recuerden que están cerrados por más de un mes el acceso a la Garganta del Diablo y que tras 20 días sigue cerrado el Paso Cristo Redentor. Y están advirtiendo inclusive por la compleja situación, hay muchos varados transportistas de un lado y del otro de la frontera, la situación es bien compleja. Y si esta mañana, querido Juanjo, lo que tenemos es lo que contaba hace un ratito Juli, respecto a que están frenados más de 140 buques, las negociaciones se abrieron, pero no hay resolución, si es que en el boletín oficial no aparece lo que el gobierno tiene como herramienta para poder destrabar el conflicto, que es derogar un decreto de Sturzenegger y del presidente Milei del jueves pasado, por el cual se genera una controversia con los prácticos, que no están sindicalizados, Claro. que son muy importantes para el sistema de contralor del mundo naval, del transporte en buques, y que son los que finalmente frenaron estos buques con un cese de actividades que ha llevado a que se afecte la distribución interna de combustible en todo el país, la exportación de grano se ha frenado. Prefectura los ha intimado a que retomen las tareas, advirtió sobre consecuencias administrativas, penales por interrumpir un servicio público. No van a dar el brazo a torcer y dicen o cambian las reglas o nosotros nos mantenemos en estas condiciones. Porque dicen que efectivamente esa regulación los perjudica, pero que además no existe legislación comparada en el mundo que pueda ser utilizada por el gobierno argentino, como Sturzenegger dice, para bajar costos.
Me lo explicaron ayer Fernando Morales de una manera técnica, extraordinaria. Fue todo premonitorio lo que presentamos en la pantalla de La Nación allá por las 5:15 de la tarde. Ya a las 9, 10 de la noche estaban todos los portales y hoy es tapa de diario de todos los diarios. Así que si quieren buscamos a Fernando Morales. Es un tipo que traduce muy bien lo que está pasando, pero es un escándalo. Ayer dimos cuenta de eso. De hecho, cuando hablamos sobre el tema de Conaviad, que hablamos sobre el tema de lo que implicaba la situación de la eventual desregulación del proyecto de Marina Mercante, que por ahora es un borrador que Sturzenegger podría impulsar en los próximos días y el gobierno tomar y recoger como política de reformas. Este decreto que ya salió dinamitó todos los puentes con un sector que efectivamente está observando con mucho recelo lo que está pasando en el marco de las desregulaciones crecientes, que además dicen achica el margen de soberanía, de contralor sobre recursos estratégicos argentinos, y básicamente porque además pones en manos extranjeras de empresas o compañías internacionales el transporte de cuestiones muy sensibles, como por caso el fluido, el combustible o el gas, que vos utilizás en distintas etapas e instancias en la Argentina. Bueno, ayer el gobierno también eliminó el Instituto Nacional de Alimentos y traspasó sus funciones al SENASA, tema menor, pero que también está en los diarios esta mañana. Bueno, ¿qué más tenemos en la Argentina hoy, Juanjito? Porque entendés que no están pasando buques, no están atravesando los ríos y por lo tanto no están transportando ni granos ni combustibles. Una situación que si se persiste en el tiempo va a ser gravosa sobre el fin de semana, digamos. Crítica, muy bien. Gravosa, crítica, como quieras. Bueno, hablando de eso, en Chaco efectivamente se reunió Karina Milei con Diego Santilli, estuvo Monte Oliva, pero además estuvo Lule Menem, que es una de las espadas de la negociación política muy importante del gobierno, que hoy va a participar de la reunión de la mesa política del gobierno. Después Martín Menem se va a reunir con los presidentes de las bancadas aliadas para aceitar un poco el proceso de tratamiento de leyes en la Cámara de Diputados, más allá de lo que va a pasar en el Senado el jueves, y la conferencia de prensa que van a dar a conocer a las 4 de la tarde Nadia Márquez, Agustín Coto y efectivamente la propia Bullrich respecto a el proyecto final que el gobierno va a elevar al recinto en acuerdo con los aliados para modificar esta idea que tenía el gobierno de que la extranjerización de tierras podía darse sin más y sin límites, y que ahora le quieren aplicar un límite del 25% cuando hoy es del 15%, más allá de que ninguna provincia tiene el 15% vendido de sus territorios, sino promedio el 8 o el 9. Muchos se preguntan, ¿y para qué aumentar si todavía no se cumplimentó el cupo? Bueno, por las vastas extensiones territoriales que algunos proyectos contemplan para comprar, para, por ejemplo, hacer los centros de data center de la IA, que vos lo tenés que hacer en poblaciones alejadas de las ciudades, por los ruidos que generan, tenés que tener accesibilidad al agua para enfriar los equipos, tenés que tener buena energía muy cercana, y todo eso es la Patagonia. Y las extensiones territoriales de la Patagonia podés comprar 10.000, 20.000, 8.000 hectáreas, no son proyectos para 100 hectáreas, 200. Son para múltiple cantidad de hectáreas. Entonces, bueno, ahí hay un tema respecto a quién va a ser el titular de esa inversión. Esto, independientemente de lo que el gobierno explica, dice, deja de decir, porque fíjense que dijeron, ¿por qué voy a poner un límite? Pero ahora lo están poniendo. ¿Por qué voy a poner restricciones? Pero ahora el gobierno nacional se reservarían las restricciones en materia de defensa, las zonas de frontera, lo que pueden ser reservas estratégicas. En el medio ayer se desmarcó Figueroa y dijo, miren, todo lo que es tierra fiscal, no va a y lo envió a la legislatura provincial, en Neuquén lo van a poder comprar solo los argentinos. No voy a poder vender tierra fiscal y pasárselo a alguien que tenga ciudadanía extranjera. Puede ser un extranjero, pero con ciudadanía argentina. Está bien. Y es más, a los residentes de Neuquén, primero y fundamentalmente, para potenciar el desarrollo y demás. Bueno, eso va a pasar hoy a las 4 de la tarde. Más allá de eso... Proyecto número 17, me dicen. De modificación. Sí. El 18 creo, porque había 17 y este es el nuevo. Bueno, 18. Pero puede ser 17 y 18. Pero en cualquier caso sí, muestra... 17 cambios. Lo engorroso, eso sí, 17 cambios sí. Lo engorroso que ha sido. Entre los cambios está que el gobierno quería que el desalojo se produzca 5 días de la decisión judicial. Se puso 20, no 5. Que el gobierno quería incluir incluso las tierras donde están asentados barrios populares que están relevados por la ley. Y ahí la oposición dijo, no, barrios populares no. Entonces también lo quitaron. Así, entre las 17 modificaciones que parecen de sentido común, digamos, respecto a un proyecto originario que era, o que fue muy mal comunicado, también vale la pena decir, por el propio gobierno. Sí. ¿No? Bueno, y que ha disparado tanta polémica, el tema de la ley de tierras en particular, no tanto los otros capítulos, que hay bastantes consenso, como bien decía Juli, pero el jueves hay una marcha de la CTA, de la CGT, de UTEP, todos que además después van a participar en la peregrinación a San Cayetano. O sea,
Marchas que además volvieron ayer con los docentes frente al Ministerio de Economía en medio del contexto del paro nacional convocado por CETERA y la idea del gobierno de aplicar la ley de esencialidad en materia de servicios públicos, que fracasó porque básicamente no pudieron inspeccionar la provincia de Buenos Aires, porque tampoco tienen empleados públicos para hacerlo, porque el Estado está más chiquito, digamos, y el control está resentido en muchos ámbitos, y en consecuencia no pudieron garantizar el 75% de las clases. Y el paro fue con un nivel muy alto de acatamiento en muchas provincias básicamente opositoras, pero también en provincias como Córdoba, o también tributarias electoralmente a mi ley como pocas, o también en el interior de la provincia de Mendoza, o también incluso en la provincia de Santa Fe. Y por supuesto nadie logró el 75%, salvo excepciones en la ciudad de Buenos Aires, donde hubo alguna inspección mayor. Pero probablemente eso explica también la psique de quienes toman decisiones en virtud de que viven en la ciudad de Buenos Aires, transitan en la ciudad de Buenos Aires y son de la ciudad de Buenos Aires. ¿Para quién fue a controlar la quiaca que el paro docente nacional tenga el 75% de presencialidad? Nadie. Entonces ese es un tema que efectivamente yo creo que empezó a calar. Empieza a haber desbordes entre lo que la ley dice y lo que el gobierno puede garantizar a partir del Estado, que legítimamente es el que tiene que aplicar las sanciones correspondientes. En el medio el paro tuvo una masa crítica adicional por las condiciones de trabajo, por la inseguridad que se vive en algunas escuelas, por cuestiones que exceden incluso lo estrictamente salarial, más allá de múltiples reclamos que no han sido satisfechos favorablemente por muchas provincias, que han tenido un arranque dispar del ciclo lectivo. Bueno, pero en Chaco, volviendo a esto, Karina Milei estuvo reunida y allí hubo dos gobernadores, Esdero, el anfitrión, y Juan Pablo Valdés. O sea, uno con el que fue aliada la Libertad Avanza en Chaco, y otro con el que no tuvo acuerdos, el gobernador de Corrientes. Después hubo muchos ministros, no está claro, digamos, si hubo ahí una negociación, puentes o no, pero efectivamente mucho de política se habló más allá de las perspectivas de contener o tener una política específica frente al avance del Niño, que dicen que puede ser devastador, con lluvias muy copiosas, desborde de ríos y con impacto en la producción. Así que yo seguiría de cerca ese tema, pero fue uno de los temas centrales, yo diría, en el transcurso del día de hoy. Más allá de eso, después volvió a su andar normal la justicia tras lo que ha sido la feria judicial, y allí hay novedades en términos del caso Libra. Hubo impulso a la cuestión de la causa Andis para los peritajes, para saber si Españuelo es el de la grabación o no, más allá de que él se niega a aportar la voz. Está el tema Dorni, que puede salir del freezer y que pueden llamarlo para que dé explicaciones sobre el tema patrimonial que no ha podido explicar con solvencia. Recuerden que el jueves, es la sesión en el Senado. Ya Alejandra Vigo anticipó su voto en contra del proyecto, la cordobesa. Hay que ver qué pasa con los bloques aliados y hay que ver si van a, digamos, votar de manera unificada. Por ejemplo, en el radicalismo los 10 senadores, en el PRO los 7 senadores. Si algunos van a querer algunas modificaciones adicionales o no, y que van a ser muchos gobernadores. Si van a respaldar de manera explícita o no. Porque en el medio, además, ayer se produjo un hecho político mayúsculo en la política argentina, que es que después de una hegemonía de más de 20 años se rompió el frente de la concordia que gobierna Misiones de manera ininterrumpida durante este siglo. Y se peleó el gobernador Pasalacua, que renunció al partido, y el ex gobernador Rovira, que ya había armado otro partido. Pasalacua además le sacó áreas estratégicas a Rovira, y por lo tanto esta escisión en el poder político misionero pone un interrogante mayúsculo respecto a los senadores que hasta acá tributaron simétricamente y linealmente todo lo que la Casa Rosada pidió. ¿Cambia esto o no cambia? ¿Pasa el agua? ¿Será el aliado o no tanto? Porque hasta acá el aliado era Rovira. Hasta acá el hombre de conversación fluida con la Rosada era el ex gobernador. ¿Esta disociación de Pasalacua tiene impacto, correlato, modificará posiciones en el Senado y en la Cámara de Diputados? No lo sabemos. Primer ejercicio importante para verlo va a ser el jueves en la discusión sobre la ley de tierras. Bueno, y después hay algunos temas económicos muy, muy fuertes, más allá de los hechos sociales que han conmocionado. Por ejemplo, 3 homicidios, 3 asesinatos, uno de ellos un femicidio en Mar del Plata. Sí. Una comunidad que está en llamas respecto a la seguridad que nosotros venimos marcando acá. Se ha puesto muy áspero Mar del Plata. Sí, sí, sí. Es una bellísima ciudad que yo adoro, que amo, que Juli es nativa, pero que la verdad tiene como 2 instancias. Tiene la costa, tiene la belleza del crecimiento arquitectónico, el nuevo diseño, tiene el desarrollo de playas del sur, de todo el corredor sur, tiene Chapadmalal como emblema, ícono turístico cada verano, pero efectivamente tiene la inseguridad a flor de piel.
No, pero hace muchos años de esto, cada vez más grave. Correcto. De hecho, conozco familias que tenían instalada la alarma en su casa y no la usaban y hace 2 años que la ponen todos los días. Bueno, imagínate lo que eso implica en la psiquis, además. Sí. 3 homicidios, insisto, el fin de semana. A propósito del femicidio en Mar del Plata, ayer los 2 detenidos se negaron a declarar. Son los serenos, Agustín Díaz Bartolomé, José Luis Aquino, que se abstuvieron de comparecer en la Fiscalía. Dictaron el secreto de sumario en la causa. Me estoy refiriendo al asesinato de Mailén, al femicidio de Mailén, la joven mamá, que fue en búsqueda de un trabajo por la tarde del sábado y encontró la muerte. Bueno, mientras tanto, hubo un atroz femicidio en La Matanza, donde la expareja terminó degollando a su ex mientras ésta dormía. Ay, Dios. Y su hija es quien lo entrega en la zona de Virrey del Pino, 2 ciudadanos de Bolivia. Ella, Janet, oriunda de Bolivia de 42 años. Él, Mario Salvador López, su expareja, también oriundo de Bolivia, albañil de oficio. Todo esto en Virrey del Pino. En tanto, el cuerpo de Milagros Noemí Cabrera, de 30 años, también fue encontrado sin vida en un descampado en Villarrosa, en Partido de Pilar. Había desaparecido el viernes por la noche y su cuerpo fue encontrado en la madrugada de ayer. Pocas horas después, un ex penitenciario quedó detenido como sospechoso del crimen, aparentemente como expareja. La buena es que apareció Micaela Albornoz, la rosarina que fue localizada en Brasil tras 40 días de búsqueda, de 32 años. Fue identificada en el consulado argentino de Florianópolis gracias al DNI de una vecina que llevaba consigo un documento rastreado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Y después está el hecho escabroso de Chaco, tremendo, donde han detenido a una joven de 25 años acusada de asesinar a su novio de varias puñaladas, también en la provincia de Chaco, un novio que tiene 30 años y que había denunciado en reiteradas ocasiones los ataques de la mujer. La hermana del joven... ¿Cuántos años tiene la chica? 25. Por eso. La hermana de la joven, del joven asesinado, denunció que la acusada ya tenía 2 denuncias por violencia. Mi hermano quiso dejarla muchas veces. Ay, no. Es un caso que conmueve a Chaco, casi en simultáneo a la reunión que se dio con Karina Milei, los ministros, los gobernadores en el día de ayer. Insisto, va a tomar mucho vuelo en el día de hoy. Muchos hablan de la Nair Galarza de Chaco, sí. Cosas por el estilo. Bueno, está reflejando un clima creciente de relaciones tóxicas, de violencia extrema, de situaciones que se van de madre, que se van de cualquier límite y que tienen involucrados a unos y a otros. Y la situación es cada vez más compleja. Y todo con un mismo eje, digamos. Tomar al otro como una cosa que me pertenece, no como una individualidad a la cual yo complemento. Y que tiene su identidad. Y por lo tanto sus gustos, sus placeres. Bueno, y por último, en términos económicos, el Dow Jones ayer quebró un nuevo récord, Wall Street escaló más del 2%, el Merval retrocedió un poquito, pero los bonos en dólares avanzaron, bajó fuerte el riesgo país, 410 puntos más o menos, las reservas rebotaron fuertemente y ayer el Central compró 18 millones de dólares. Sin embargo, veo algunos diarios que dicen que el Central o que el Estado, a través del Tesoro, está interviniendo para que el dólar no suba. Después me vas a contar un poco todo eso, si es cierto o no es cierto. Y lo que pasa es que ayer salió una nota en un diario grande que hizo una interpretación de lo que había visto la semana anterior y de ahí se desprende toda esa información que para mí es incorrecta porque no hay ningún indicio de que eso esté pasando. Simplemente es la lectura de datos. Bien. Sin tener la información de adentro. O sea, la estrategia del Banco Central no la conoce nadie, la conoce Bausili y sus directores. Entonces, vos sin la información gobierno, podés especular. Bueno, sí. Lo conocen ellos. Entiendo, sí, está correcto. Y no la dan a conocer justamente por una cuestión precautoria, macro precautoria. Entonces, los periodistas podríamos hacer un análisis de lo que vemos y ayer esa nota tuvo mucho impacto y de hecho escuché muchos colegas decir algo que yo sé que no es cierto, pero es como, yo no soy la vocera del gobierno, que lo salgan a decir ellos. Bueno, mientras tanto, la recaudación de julio registró un leve repunte gracias al impulso de ganancias, pero obviamente mostró que la actividad sigue débil, y de esto vamos a hablar en un ratito. Las transferencias discrecionales, incluso a las provincias, se hundieron 63% real anual en julio. Eso demuestra que la caja está sensible. Los envíos no automáticos del gobierno a las provincias y la ciudad de Buenos Aires totalizaron menos de 100.000 millones durante el último mes. La morosidad en las familias, tras el pico de mayo, el nivel de irregularidad pisó el freno en junio, se estabilizó.
tampoco es que cayó fuerte, 1/10, casi imperceptible, pero estaría mostrando un quiebre, y básicamente porque además hay muchas refinanciaciones y están otorgando muy pocos créditos, cosa que muy bien marcabas. Es Juli, hace como un ratito. cambio de tendencia, al menos por este mes. Exactamente. Bueno, el consumo volvió a caer otra vez en junio, volvió a mostrar señales de debilidad, dijo la Cámara Argentina de Comercio, que retrocedió 1% anual, 1,6% frente a mayo. Bajaron muy fuerte ventas de autos, ropa, actividades recreativas. Algunos rubros de todas maneras subieron, y eso envalentonó a algunos. Está bastante dispar también puertas adentro del consumo. Y el índice de precios básicos en La Plata subió 1,6% en julio, acumula casi el 20% en 2026, y registró la variación mensual menor desde junio del año pasado, según un informe de la Universidad Nacional de La Plata, lo cual está mostrando que julio podría tener en alimentos y bebidas una inflación cercana al 1,5%. El problema es que el conjunto de servicios arrastra la inflación un poco por encima. De hecho, Libertad y Progreso está pensando un 2,1%. Eso es lo que le dio el último relevamiento. Bueno, y por último, sí, todos los diarios remarcan lo que ha crecido el puerta a puerta, que ha roto récord y que ha crecido más del 78% y que ya equivale al 40% del valor vendido en rubros claves, ropa entre otros, textil, sí, en los centros comerciales, ¿entiende? El famoso puerta a puerta, que es vos llamás, pedís, traes del exterior a través de cualquiera de las plataformas, claro, determinados artículos y demás, que el gobierno reglamentó, estableció topes, límites la semana pasada, porque está viendo que hay un auge muy fuerte y por ahí se van más de 120 millones de dólares. Se van. Gente gasta 120, 130 millones de dólares por mes. Sí. Tema que efectivamente no estaba sobre la mesa. Bueno, 8:28 ya en la República Argentina, 1180-697-9, 1180-697-9. Nuestro WhatsApp, nos seguís en YouTube, te prendés en la pantalla del canal 85 de Flow, nos seguís en la 97.9 y si estás en Pinamar en el 102.7.